una semana difícil. Ayer crecieron mucho los casos de COVID. Se esperan más decisiones gubernamentales respecto a lo sanitario, más allá de las decisiones que se tomaron con el turismo y las fronteras, Marce, muchísimas cosas importantes. Sí, muchas cosas importantes. Y además, algunos dicen que la crecida de los casos es porque hubo un feriado y no se contabilizaron y se juntaron. ¿Será así? Siempre hay una excusa, ¿no? Siempre hay una excusa, siempre... Yo, ¿sabés lo que veo también? Y mucho a veces me duele por la gente del otro lado. Nosotros tenemos la posibilidad, siempre digo lo mismo, ¿no? Nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar, tuvimos la posibilidad en un periodo muy difícil de trabajar, de estar aquí, más allá de las circunstancias personales de algún familiar o en algún momento estar aislados. Pero siempre que pasa algo es la amenaza de estamos tomando medidas para cerrar, ¿no? Yo digo, pensamos en la gente que se está comiendo los dedos y dice, voy a poder trabajar, voy a poder seguir laburando, voy a poder seguir haciendo mis changuitas, porque, digamos, la verdad que es verdad que hay que tomar medidas, pero se tomaron medidas de aquel momento hasta hoy como para no llegar a un cierre definitivo como tuvimos durante tanto tiempo, la famosa fase 1. Digo, hay temas que yo me pregunto muchas veces, ¿se hicieron las cosas como para evitar en este contexto llegar a una fase 1? Pero esa pregunta, ¿no la escuchamos todo el año pasado? Mil. ¿Se lo preguntamos al invitado? Ay, sí, tenemos invitado, buenísimo. Porque tenemos a uno de los mejores invitados que podemos y que nos puede ayudar en esto, que es el doctor López Rossetti, que para mí siempre es un placer tenerlo. Es hombre de la casa, es hombre de la radio, el cual también nos va a ayudar a entender algunas cosas en este momento y en este contexto, como recién nos decía Marcela, respecto a la cantidad de casos y por qué se produjeron 12.000 casos. Querido Doc, Daniel, un abrazo grande. Con Marcela Giorgi lo saludamos aquí en el aire de su casa, de Radio Mitre también. ¿Cómo le va, Doc? Hola, Gabriel. Hola, Marcela. ¿Cómo están? Hola, Dani. ¿Cómo estás? Después de esta presentación, ¿cómo hago para charlar? No. Usted sabe que es el número uno y que es muy respetado y que la gente lo escucha y le presta muchísima atención. ¿Cómo anda? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, muy bien, leyendo un poquito, estudiando como siempre. Soy un estudiante. Bueno, está muy bien. En estas épocas hay que leer. Por eso te mantenés joven. Bueno, trato. Primera pregunta, como en el colegio, tema 1, tema 2. Tema 1, ¿de cuál me tocó? No, los dos. A usted los dos. A usted los dos va a responder por nosotros dos también, porque seríamos demasiados impertinentes si nosotros contestamos preguntas suyas. Daniel, ¿por qué crecieron los casos? ¿Crecieron los casos en este último viernes a 12.000 y pico porque no hubo una contabilización teniendo en cuenta el feriado, o crecieron porque empiezan a crecer y nos tenemos que adecuar a eso? Bueno, resulta evidente, Gabriel, que los testeos son bajos. Es decir, ahí yo diría que una de las claves, pero ya creo que toda la gente lo sabe, la importancia del testeo. Si la mínima expresión de lo que debiéramos hacer sería la letra T y la letra A. Para acordarse, TA. ¿Qué quiere decir? La T de testeo y la A de aislamiento. Uno testea, encuentra un positivo y lo aísla. Esto es central porque es cortar la cadena de contagio, o cortar o limitar al menos la cadena epidemiológica. ¿Por qué está aumentando? Está aumentando por lo que se llama historia natural de la pandemia. La pandemia es un hecho de infección que por definición atraviesa fronteras. Es decir, las fronteras siempre, aunque uno no quiera, hay que protegerlas, no hay ninguna duda. Es un mecanismo de contención, no hay ninguna duda, pero también no hay ninguna duda, en este caso Gabriel y Marcela, no hay ninguna duda que las fronteras son porosas. Uno se da cuenta que donde las fronteras han funcionado es donde no son porosas. Australia, rodeado de agua, claro. Una isla, Taiwán, una isla rodeada de agua. La isla Martín García, acá enfrente de Buenos Aires, no hay casos, poca gente rodeada de agua. ¿Por qué está aumentando? Por lo que decíamos, historia natural de la pandemia. Esto va al crecimiento en todo el mundo, con la única ventaja que podemos tener nosotros, después la pregunta es en qué medida la aprovechamos, es que conocemos el futuro. ¿Qué quiere decir conocer el futuro? Que cuando esto empieza en China, después va a Europa, y nosotros lo vemos, dijimos, eso es lo que nos va a pasar. Hoy estamos viendo qué es lo que pasa en Europa y decimos primero, bueno, pero es invierno. Bueno, pero vayamos más cerca, Latinoamérica, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile. Eso
es lo que nos va a pasar aún en verano. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el aumento es inevitable porque los contagios son parte de la historia natural de la enfermedad en la medida que las medidas de contención no pueden ser totalmente eficaces. Con lo cual, lo que se viene, y creo que es duro decirlo, pero es así, es una segunda ola o un segundo impacto. Metafóricamente hablando, los sismógrafos están indicando que eso va a suceder, y lo que tenemos que hacer, en la medida de lo posible, es arbitrar todos los mecanismos de muro de contención para sobrellevar esa ola que se está viniendo. Daniel, los especialistas como usted, yo siempre referencio a usted y a Eduardo López porque son los que de alguna manera, aparte de explicarnos, nos enseñan. La verdad que siempre digo lo mismo, uno del fútbol o de las ciencias económicas, que es mi profesión, cómo entender de la sanidad o del tema sanitario o médico, porque escucha a los que saben, y aparte hay algunos que hacen doctrina, como usted, como el doctor Eduardo López, que se toma el tiempo cuando uno manda un mensaje y dicen es así o es así, y nos explican algunas cosas para entender. Hemos aprendido en este tiempo, que ustedes nos han marcado, y lo ha dicho en el comienzo de la nota Daniel, que hay que testear. Hay que testear, y que inclusive el año pasado una de las conclusiones que se había sacado era que se había testeado poco. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿por qué no se testea? ¿Por qué no nos anticipamos? ¿Por qué no somos un país previsor? O sea, ¿por qué no empezamos a testear y a testear y a testear? No digo que vayamos a ganar, pero vamos a empezar a encontrar una solución un poquito más tenue. ¿Por qué no se testea, Daniel? Bueno, primero y ante todo, antes de ir a ese punto, el que acá sabe es Eduardo, y no yo, porque es especialista. El primer punto, lejos, quiero sacarme eso de adentro, es un especialista número 1, es un infectólogo de nota, es una persona que tiene conocimientos en inmunidad y vacunas. Tengo la suerte de hablar mucho con él y de aprender con él, y recuerdo una frase que estábamos conversando, y yo un día voy a tratar de hacer lo que me enseñó Alberto Cormillot, ¿no? Que es traducir cosas más o menos complejas en algo simple. Yo un día le dije: estoy leyendo todo lo que me llega, suscripto a todos los datos que me llegan, y estoy estudiando de coronavirus todo, y estamos hablando de principio del año pasado. Claro. Y él me contestó con una enorme humildad, me dijo: peor estoy yo, que estamos reaprendiendo. Es decir, porque muchas de las cosas que sabíamos no resultaron ser así. Entonces, acá, antes de ir a pregunta de por qué no se testea, lo primero que tengo que decir que en términos de infectología el maestro es él. Punto. Perfecto. Segundo, respecto al testeo, es una limitación claramente económica. Es decir, económica en cuanto al costo de los tests y la implementación de la cantidad de gente necesaria para realizar efectivamente los testeos, es decir, para llevar la ciencia a la aplicación cotidiana, y eso se llama técnica, la aplicación de la ciencia a nivel práctico. Eso pasa en alguna medida en la mayoría de los países del mundo, y lamento que pase también en el nuestro, porque es una de las medidas principales, que es la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño, imaginémonos los que están en casa, que tomamos una hoja de papel en blanco y dibujamos un montón de muñequitos, todos esos, pero lleno de muñequitos, la hoja entera de muñequitos. Y todos esos muñequitos son las personas que viven en un país. Si de esos muñequitos el 70% o más, se habla del 70 al 75, 76, pero de todos esos muñequitos, imaginemos que el 70%, 7 de cada 10, son de color azul, y los otros 3 de cada 10 son de color rojo. ¿Qué quiere decir? Que los que son de color azul ya tienen anticuerpos, y los que son de color rojo no lo tienen. Si están bien distribuidos, y al azar no podría ser de otro modo, en esa hoja en blanco veríamos un montón de muñecos azules y cada tanto uno rojo. Si alguien tiene el virus, que viene de afuera o de cualquier lado, o ese rojo tiene el virus, es lo más probable que esté rodeado de muñecos azules. Quiere decir que ese virus no puede pasar a otro que no tenga anticuerpos, porque en el medio va a haber varios azules. Eso se llama inmunidad de rebaño. Sí. Cuando tanta gente en un lugar determinado, 7 de cada 10 más o menos, tienen anticuerpos, el virus llega a ese país
y dice, qué mala suerte tengo, no puedo saltar de uno al otro, del mismo modo, metafóricamente hablando, que lo hace una pulga de un perro a otro. Una pulga es el bichito que más salta 280 veces su tamaño. ¿Y cómo hace una pulga para ir de un perro al otro? Saltando. Si en el medio hay un montón de perros que tienen anticuerpos contra las pulgas, ese perro que tiene pulgas no puede saltar 10 perros para ir a un perro más lejos. Cuando hay suficientes personas inmunizadas se llama inmunidad de rebaño. Y una de las formas de llegar a esa inmunidad de rebaño, obviamente la más rápida, la más barata, la más económica y la que preserva la salud, es indudablemente la vacuna. Antes de la vacuna tenemos el testeo y el aislamiento. Y el porqué del no testeo en mayor cantidad seguramente es de orden económico, tanto en la compra del producto como en la aplicación. Es lo mismo que nos está pasando con las vacunas. Daniel, no sé si vos sabés esto, pero seguramente sí, porque sos médico y te mantenés informado. Hay unos test rápidos que se compran en la farmacia que salen más de 2.000 pesos, que son como unas tiritas reactivas. Sí. ¿Sirven? Sí, sirven, tienen un margen de error, pero sirven. Todo, Marcela, Sí. todo lo que no sirve, es lo que no se aplica. Es decir, lo primero que no es útil es aquello de lo cual uno no dispone o que disponiendo de ello uno no lo aplica. Pero los distintos test que se hacen, sean por hisopados de PCR, por otros mecanismos, por saliva, todo tiene un margen de error o un margen de seguridad. Eso pasa con cualquier fármaco, con cualquier cuestión que tiene un margen de funcionamiento. Incluso nos pasa con las vacunas. Hay vacunas, ¿qué quiere decir que una vacuna tiene una eficacia del 91,5% y otra del 76%? Como para comparar la llamada rusa, que tiene, cuando las dos dosis son aplicadas 14 días después de la segunda dosis, tienen una efectividad de más del 90%. Quiere decir que aplicada a 10 personas, 9 de ellas van a tener anticuerpos. ¿Y qué quiere decir cuando haya un 70%? Para ser redondo, que de cada 10, un 70 van a tener anticuerpos. ¿Es mucho peor la de 70 que la de 90? La realidad es que cuando llevamos eso a nivel social, las dos se comportan igual. Porque las personas cuando tienen, aunque sea un 60, un 70, un 55% de inmunidad, ya forman la inmunidad de rebaño que hablábamos antes. Entonces, lo mismo que sucede en un test que mide algo, pasa también con la utilización de un fármaco, en este caso la inmunidad otorgada por la vacuna. Daniel, lo sigo metiendo en el tema vacuna porque se ha tomado una determinación en las últimas horas que es la segunda dosis de la vacuna Sputnik se pase a 3 meses, creo, ¿no? De la primera aplicación. Creo que exactamente son 3 meses. ¿Cómo lo ve esto usted, que la segunda dosis, eso puede influir en la eficacia de la vacuna o no? Las vacunas tienen la comprobación científica publicada el máximo después de la segunda dosis. Solamente 2 vacunas tenemos ya, y una ya prácticamente aceptada en fase 3, que son, Gabriel, de una sola dosis, Johnson y Johnson, la de Janssen, claro, de Johnson y Johnson, y la de CanSino, que es un consorcio chino-canadiense. CanSino viene C-A-N, Can de Canadá, chino-canadiense, que ya está redondeando la fase 3. Todas las demás tienen 2 dosis, y el máximo de inmunidad se obtiene un tiempo después, y ahí deberíamos hablar de cada una de las vacunas, para este caso es lo mismo, un tiempo después de la segunda dosis. Se viene la ola, decíamos al comienzo, los sismógrafos marcan que la Tierra está empezando a temblar porque se viene un tsunami, que está viviéndose acá en Brasil, no hay que ir muy lejos, 1 hora de avión. No quiero ser alarmista, pero esa es la realidad. Los sismógrafos marcan que eso está viniendo y hoy es nota que tenemos, creo que Marcela dijo ayer 12.000, Marcela dijiste, o 13.000 casos. Sí. Así, mientras que hace 2 o 3 días teníamos 8.000 y si comparás 2 sábados atrás, porque hoy es sábado, teníamos un 10 o, habría que sacar la cuenta, pero seguro un 10 o un 15% menos. Sí, 6.000 aproximadamente había el sábado pasado. Bueno, fíjate lo que aumentó en una semana, lo que pasa es que cuando es de a poquito no es nota periodística.
supongo que va a ser nota periodística como lo es hoy, en la semana que viene, y después vamos a tener algo más exponencial, posiblemente entre 7 y 14 días después, entre 5, 7 y 14 días después de terminado Semana Santa, por razones obvias de Claro. falta de cuidado y laxitud de las conductas. Entonces, eso que se está viniendo nos pone en una alternativa. ¿Tengo vacunas? No, tengo pocas. De las que tengo pocas, ¿qué tengo más, de primera dosis o de segunda? Primera. De primera. Se viene el tsunami, si yo vacuno a una persona, le termino de dar la inyección, se levanta y se va caminando, tiene la misma posibilidad de enfermarse que antes de darse la inyección, porque todavía no formó anticuerpos. ¿Me explico? Sí. Recién a los 7, 10 días empieza despacito a levantar anticuerpos para estar bastante protegido con una sola dosis de todas las que son 2, entre la tercera y cuarta semana, como para lograr el pico de la primera dosis. Quiere decir que si yo me vacuno hoy, voy a tener cierta protección a partir de los 7, 10 días paulatinamente, pero efectivamente a la tercera o cuarta semana. Independientemente de la edad que tenga. Independientemente de la edad que tengas, a más edad es posible que la capacidad inmunológica o la resistencia que tengas a enfermarte a un vacunado vaya disminuyendo con la edad, como pasa con muchas variables con la edad. Claro. Es decir, que la respuesta inmunológica es menor, y después vendrá otra historia que se aleja un poquito de la pregunta del día de hoy que Gabriel recién nos planteaba en la mesa, y es cuánto duran los anticuerpos. Esa es una realidad que todavía no conocemos, pero intentando dar respuesta a lo que Gabriel pregunta, lo que podríamos decir es, ¿qué prefiero yo? ¿Un muro de contención más alto, es decir, con mucha resistencia para menos gente, o un muro de contención con un poco menos de resistencia a mucha más gente durante 3 meses, y eso nos permitiría pasar abril, mayo y junio con pocas internaciones? Lo cual, la aplicación de una dosis, si bien no está probado científicamente en artículos publicados, por ejemplo en The Lancet, sabemos que con una dosis ya hay una cantidad de anticuerpos efectivos que pueden no inhibir quizás la posibilidad de enfermar, pero sí en una gran medida de enfermar gravemente, internar o llegar al fallecimiento. Con lo cual, casi no es una opción de elección, es casi la única opción para quienes no tenemos suficientes vacunas. Daniel, noté algunos abuelos, inclusive dentro de estos abuelos voy a decir que están mis padres. Público conocimiento es que la vacuna de Sinopharm, que hay 3 millones de vacunas que van a estar llegando en el último tiempo, hasta hace horas no estaba indicada para mayores de 60 años. El AMAT, que es una de las entidades más prestigiosas que tiene la Argentina, en las últimas horas ha dicho sí, lo aprobamos para mayores de 60 años. ¿Se la pueden dar con tranquilidad a aquellos que mañana van al plan de vacunación, tienen el turno, no le dan la Sputnik y le dan la vacuna china? ¿Pueden dársela con confianza, Daniel? Si la pregunta me la estuviese haciendo mi mamá o mi papá, le digo, anda tranquilo y aplicate la vacuna Sinopharm sin duda. Incluso estábamos seguros que iba a ser aprobada el ANMAT, porque es una entidad que muy seria, que necesita sus protocolos y sus tiempos para poner la firma, y así debe ser con un medicamento y después con el seguimiento del mismo, que es la farmacovigilancia. Ese es el término después de seguir, digamos, qué sucedió con la aplicación de tal o cual vacuna, que lo iremos sabiendo con el tiempo. Pero si la pregunta es, ¿me vacuno con tranquilidad mañana? Sí. Y la otra, que pasa desde el punto de vista vivencial y emocional, es la enorme tranquilidad y alegría que le da a cualquier persona, pero particularmente a los adultos mayores, cuando salen del lugar de vacunación y se tocan el brazo y dicen, me di la vacuna contra el COVID. Sí. Y tienen una alegría que se de oreja a oreja, y así tiene que ser. Sí, mi papá, la verdad que estaba feliz, y yo también. Sí, bueno, se ponen chochos. Sí, es totalmente, lógico. totalmente. Es lógico. Daniel, mientras en Reino Unido están hablando de una tercera dosis. Lo que pasa es que se hicieron ensayos, sobre todo con Sinopharm, en Emiratos Árabes, en comienzo, que es donde más se estudió, y se ha visto que personas que han tenido
2 dosis, no tienen suficiente cantidad de anticuerpos, Marcela, y se da un refuerzo más. En realidad, cuando nosotros éramos chicos, cuando digo nosotros, es las personas de más de 60 como yo, era natural, porque mi mamá me decía, mira, vamos para darte el refuerzo. Es el refuerzo. Es una nueva dosis que le dice a nuestro sistema inmunológico, acordate que esto que te estoy inyectando ahora, vos ya lo recibiste años atrás, o tanto, o X tiempo atrás, y como te estás olvidando, yo te lo vuelvo a aplicar para que tu sistema inmunológico lo recuerde y fabrique más anticuerpos. Esa es la similitud que existe entre el sistema nervioso central y el sistema inmunológico. Los dos tienen memoria, y todo lo que tiene memoria, con el tiempo, se puede perder. Por eso hay que recordarlo con una nueva administración. Un recordatorio. Claro, un recordatorio. Si vos estudias algo y con el tiempo te olvidás. Sí. Bueno, si lo volvés a leer, lo recordás. Si te volvés a vacunar, sabremos con el tiempo qué cantidad de anticuerpos deja a los 6 meses, a los 9 o a los 12 tal o cual vacuna. Este es un camino de ida. Daniel, esto es un poco la vacuna de la gripe, que todos los años nos tenemos que revacunar. Digamos, este es un poco el contexto que usted está marcando y lo traslado a la vacuna de la gripe, que año a año nos tenemos que dar la vacuna. Insisto, esto va a pasar también con el COVID, ¿no? Año a año o cada 2 años nos tendremos que dar una dosis. Digo, ¿tiene algo que ver con esto? Primera respuesta, no sé. ¿Por qué no sé? Porque es un camino de ida. Esto se está desarrollando, se está escribiendo la historia y podría suceder, Gabriel, que aparezcan nuevas cepas producto de las mutaciones que se comporten de modo diferente. Hasta acá, si no existiesen más mutaciones, podríamos decir que el coronavirus, el SARS-CoV-2, muta menos, pero cuando digo menos es mucho menos, como 10 o 15 veces menos que el de la gripe, con lo cual es probable que dure más tiempo la misma vacuna. Bien. Pero como esto es dinámico y aparecen nuevas cepas, esto lo sabremos con el tiempo. ¿Dónde aparecen nuevas cepas? Donde la cantidad de contagios y de enfermedad es muy alta, porque la mutación es cuando un virus entra al cuerpo y se replican como fotocopiadores, una fotocopiadora cualquiera de papel, y cada tanto una fotocopia sale mal, pero esa que sale mal tiene más posibilidades de sobrevivir y para eso puede o contagiar más, el caso de la de Manaos, o enfermar gente más joven, el caso de la británica, por ejemplo. Entonces, si la pregunta es, ¿va a cambiar todos los años? Posiblemente menos que la antigripal, pero hoy no se sabe, y si estuviésemos haciéndonos, Gabriel, esta pregunta en mayo, junio del año pasado, diríamos que si se comporta como cualquier virus de enfermedad respiratoria, como es el coronavirus, al igual que el de la gripe, el de la influenza, es posible que sí haya una variación año tras año, pero es un camino de ida. Daniel, gracias. Cortita esta, Daniel, y con esto millones de gracias. Hasta hace poco estamos hablando y aprendiendo de las nuevas cepas que vienen de Manaos, cepas que vienen de Gran Bretaña. Hasta hace poco se decían, eran más transmitibles, pero menos letales. La ministra de Salud ayer creo que dijo que eran más transmitibles y más letales también. ¿Tenemos a ciencia cierta realmente a qué nos vamos a enfrentar? Todavía no sabemos a ciencia cierta cuánto más letal es a nivel individual, pero se asume que la de Manaos, la que se llama P1, y la británica podría hacerlo incluso a gente más joven. Pero tu pregunta es muy buena, Gabriel, para decir lo siguiente. Aún en la condición que una nueva cepa no sea más letal, si su transmisibilidad, es decir, si se transmite más fácilmente, aunque no sea más letal, ya es más letal. Porque nos expone sanitariamente. Claro, en la misma cantidad de tiempo, en vez de 100 enfermos, va a haber 200. Entonces, si mueren 5 cada 100, sí, morirán 10. Clarísimo. ¿Me explico? Clarísimo. Entonces, transmisibilidad ya es malo. Hay que diferenciar lo que es vacuna y virus para una persona
que para una sociedad en su conjunto. Si se transmite más, de hecho, produce más enfermedad neta y más mortalidad. Daniel, como siempre, millones de gracias. La verdad que una cátedra en 30 minutos para nosotros y para la gente también. Bueno, pero el que sabe acá es Eduardo. Bueno. Cuando hablé con él. No le quiere sacar méritos al doc. Esa vacuna que usted mencionó, que es la vacuna CanSino, creo que me dijo, es la que de Canadá y China. Por eso, ¿es la que acá, la fase 3, la hizo Eduardo en el laboratorio de Sokolinski? Exactamente, y creo que cerca de 10 o 12 centros en distintas partes del país, y la que dirigió Eduardo López. Exactamente. Esa vacuna está muy próxima para llegar, en realidad si se avanza en las negociaciones, pero está muy lista para empezar a funcionar, ¿no? Y sería una de las que, mirá, de acá en más, las noticias de vacunas van a ser todas buenas. Vamos a enterarnos que una vacuna es menos eficiente que otra, pero vos imaginate que debe haber en este momento, la última vez que contabilicé, eran como 15 vacunas que están en fase 3. Claro. Dentro de poco, cada semana, cada 2 semanas, cada 20 días, va a aparecer una vacuna nueva. Y eso es muy bueno, claro, porque son nuevos fabricantes, más vacunas para la misma cantidad de población. Daniel, como siempre, muchas gracias. Gracias, Dani. Un abrazo, Gabriel, gracias, Doc. Marcela, y beso los enorme. que están en casa. Gracias, Doc. El doctor López Rossetti nos hizo un panorama brillante. Sí. Como siempre, técnico, didáctico, nos explica un poco qué es lo que tenemos que hacer, exactamente.